Una niña de 12 años vivía en las calles de Bogotá, hasta que vio pasar a un extraño y le gritó: «¡Te conozco!». Lo que pasó después cambió sus vidas para siempre. Las calles de Bogotá hervían bajo el sol inclemente de las 2 de la tarde. Los transeúntes caminaban apurados, esquivando charcos y evitando hacer contacto visual con quienes pedían monedas en las esquinas. Era uno de esos días donde la ciudad parecía engullir a sus habitantes en una rutina mecánica y despiadada. Valentina Morales tenía 12 años y conocía cada rincón de la carrera séptima como si fuera su hogar, porque, en realidad, lo era. Desde hacía 8 meses, esas aceras frías y esos portales húmedos constituían todo el refugio que ella y su madre habían logrado conseguir en el mundo. Sentada sobre un pedazo de cartón desgastado, la niña observaba el ir y venir de personas que parecían vivir en una dimensión paralela. Sus ojos grandes y expresivos contrastaban con la suciedad que cubría su rostro moreno. La ropa que llevaba puesta había sido blanca alguna vez, pero ahora mostraba las huellas de meses sin acceso a una lavadora decente. En sus manos sostenía un vaso plástico con algunas monedas que le habían dado durante la mañana. Apenas alcanzaba para comprar una arepa y tal vez un jugo en bolsa. Era lo que había logrado reunir en 4 horas de estar ahí, sonriendo a los transeúntes y pidiendo ayuda con la educación que su madre le había enseñado. A unos metros de distancia, Esperanza Morales limpiaba los vidrios de los carros que se detenían en el semáforo. A los 30 años, parecía haber vivido el doble. Sus manos trabajaban con movimientos automáticos, mientras su mente calculaba cuánto dinero necesitaban para comer ese día. El trapo sucio que usaba había conocido tiempos mejores, pero era lo único que tenía para ganarse unos pesos. La historia de cómo habían llegado a esa situación era larga y dolorosa. Esperanza había perdido su trabajo como empleada doméstica cuando la familia para la que trabajaba se mudó al exterior. Sin referencias laborales sólidas y con una hija que mantener, los ahorros se agotaron rápidamente. El dueño del cuarto que alquilaban las echó cuando se atrasaron 2 meses en el pago, y desde entonces habían estado saltando de un lugar a otro hasta terminar en las calles. Valentina había aprendido a leer las expresiones de la gente. Sabía distinguir entre quienes se acercarían para darle algo y quienes la verían como si fuera invisible. También había desarrollado un instinto especial para identificar a las personas peligrosas, esas de las que su madre le había advertido que se mantuviera alejada. Pero ese martes por la tarde, cuando vio acercarse a un hombre de traje elegante por la acera, algo en su interior se removió de manera extraña. Era alto, de cabello castaño con algunas canas en las sienes, y caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a que le abrieran las puertas. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban la luz del sol, y llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más de lo que ella y su madre habían visto junto en toda su vida. Había algo familiar en ese rostro, algo que ella no podía ubicar, pero que le generaba una sensación de reconocimiento. Por un momento, el hombre se detuvo a revisar su teléfono celular y fue entonces cuando Valentina pudo observarlo con más detenimiento. Los ojos. Eran los ojos los que le resultaban conocidos. Tenían la misma forma almendrada que los suyos, el mismo color café oscuro que veía en el espejo cuando se cepillaba los dientes en los baños públicos. La forma de la nariz también le recordaba a alguien, aunque no podía precisar a quién. Sin pensarlo 2 veces, y movida por un impulso que no supo explicar, Valentina se levantó del cartón y corrió hacia el hombre. «¡Señor! ¡Señor, espere!», gritó siguiéndolo por la acera. El hombre se volteó sorprendido por el llamado. Sus ojos se encontraron con los de la niña y por una fracción de segundo, ambos se quedaron en silencio, estudiándose mutuamente. «¡Yo lo conozco!», exclamó Valentina con la certeza de quien ha encontrado algo que llevaba tiempo buscando. Santiago Delgado, de 45 años, y director ejecutivo de una de las empresas constructoras más importantes de Colombia, frunció el ceño. No recordaba haber visto jamás a esa niña, y mucho menos en esas circunstancias. Tenía una reunión importante en 15 minutos, y no estaba acostumbrado a ser abordado por niños de la calle. «¿Cómo dices que me conoces?», preguntó, manteniendo cierta distancia pero sin moverse del lugar. «Sí, sí lo conozco.
insistió Valentina, con los ojos brillando de emoción. Mi mamá tiene una foto suya, una foto vieja donde usted sale sonriendo. El mundo de Santiago se detuvo por completo. Una foto vieja donde él salía sonriendo. Solo había una persona en su pasado que podría tener una fotografía así, pero era imposible. Esperanza había desaparecido de su vida hacía 13 años, cuando las presiones familiares los habían separado definitivamente. ¿Cómo se llama tu mamá?, preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Esperanza. Esperanza Morales. Santiago sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Esperanza. La mujer que había amado con la intensidad de sus 26 años. La mujer por la que había estado dispuesto a enfrentar a su familia. La mujer que un día simplemente había desaparecido sin explicaciones. ¿Dónde está tu mamá?, logró preguntar tratando de mantener la compostura. Está trabajando en el semáforo, respondió Valentina, señalando hacia donde Esperanza limpiaba vidrios. ¿De verdad la conoce? Santiago siguió la dirección que indicaba la niña y vio una figura femenina inclinada sobre el capó de un carro. Incluso a esa distancia y en esas condiciones, reconoció inmediatamente los movimientos de Esperanza, la forma en que inclinaba la cabeza cuando se concentraba en algo. Sí, la conozco, murmuró, más para sí mismo que para Valentina. ¿Quiere que la llame?, preguntó la niña, emocionada por haber logrado hacer la conexión. Santiago asintió, incapaz de articular palabras. Estaba viendo a Esperanza por primera vez en 13 años, y ella estaba limpiando vidrios en un semáforo. La mujer que había estudiado enfermería, que había soñado con trabajar en un hospital, que había hablado de ayudar a personas enfermas, estaba en la calle haciendo trabajos informales para sobrevivir. Valentina corrió hacia su madre, esquivando los carros que pasaban. Santiago la siguió lentamente, como si estuviera caminando en un sueño. Cada paso lo acercaba más a una confrontación que había evitado durante más de una década. ¡Mami! ¡Mami!, gritó Valentina cuando llegó donde Esperanza. ¡Encontré al señor de la foto! Esperanza se volteó, esperando ver a su hija acompañada de algún policía o trabajador social. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Santiago, el trapo se le cayó de las manos y se quedó completamente inmóvil. Santiago, susurró, como si pronunciar su nombre después de tanto tiempo requiriera un esfuerzo sobrenatural. Esperanza, respondió él deteniéndose a unos metros de distancia. Se miraron en silencio durante varios segundos que se sintieron como eternos. 13 años de distancia, de preguntas sin respuesta, de vidas que habían tomado rumbos completamente diferentes. Alrededor de ellos, la ciudad seguía su curso normal, pero para los 3 protagonistas de esa escena, el tiempo se había detenido. «No puedo creer que seas tú», dijo Santiago, observando el rostro que había evocado tantas veces en sus sueños, ahora marcado por años de dificultades que él no había compartido. «Yo tampoco», respondió Esperanza, consciente de lo diferente que debía verse comparada con la joven universitaria que él había conocido. Valentina observaba el intercambio entre los adultos sin entender completamente lo que estaba sucediendo, pero sintiendo la tensión emocional que flotaba en el aire. «¿Se conocen de verdad?», preguntó, rompiendo el silencio. «Sí, nos conocemos», confirmó Santiago, sin apartar los ojos de Esperanza. «Tu mamá y yo sí fuimos muy amigos hace mucho tiempo». «No solo amigos», murmuró Esperanza, tan bajo que solo Santiago pudo escucharla. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó Santiago, aunque la respuesta era obvia. «¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron a esta situación?». Esperanza bajó la mirada, avergonzada de que el hombre que había amado la viera en esas condiciones. La humillación era más dolorosa que el hambre o el frío de las noches a la intemperie. «Es una historia larga», respondió, «y no es el lugar apropiado para contarla». «Entonces vamos a un lugar apropiado», dijo Santiago, tomando una decisión impulsiva. «Vamos a algún sitio donde podamos hablar». Esperanza lo miró con desconfianza. Había aprendido a ser cautelosa con las promesas de ayuda, especialmente cuando venían de personas de un estrato social diferente al suyo. «No sé si sea buena idea», dijo. «Por favor», insistió Santiago. «Necesito entender qué pasó. Necesito saber por qué desapareciste». Valentina, que había estado escuchando la conversación, intervino con la honestidad característica de los niños. «¿Nos va a ayudar?», preguntó directamente. «¿Nos va a dar comida?».
La pregunta de la niña fue como una bofetada para Santiago. Se dio cuenta de que mientras él se preocupaba por resolver misterios del pasado, ellas tenían necesidades inmediatas y urgentes. Sí, respondió mirando a Valentina, pero hablándole también a Esperanza. Las voy a ayudar, con la comida y con todo lo que necesiten. ¿De verdad?, preguntó Valentina, con los ojos brillando de esperanza. ¿De verdad? Esperanza siguió mostrándose reacia. Conocía a Santiago, sabía que era una persona bondadosa, pero también sabía que pertenecía a un mundo donde las buenas intenciones no siempre se traducían en acciones concretas. Santiago, han pasado muchos años, dijo. Tú tienes tu vida, probablemente tienes familia. No necesitas complicarte con nuestros problemas. No tengo familia, respondió él, más tajante de lo que había pretendido. Y no me estoy complicando. Me estoy encontrando con alguien que pensé que había perdido para siempre. El semáforo cambió a verde y los carros comenzaron a pitar, reclamando que Esperanza se quitara de la vía. La realidad cotidiana los obligó a tomar una decisión rápida. Está bien, accedió Esperanza finalmente, pero solo a almorzar, y después cada uno sigue con su vida. Santiago asintió, aunque en su interior sabía que no iba a ser tan simple como eso. Había encontrado a Esperanza después de 13 años, había descubierto que tenía una hija de 12 años, y había comprendido que la mujer que había amado estaba viviendo en condiciones que él no podía simplemente ignorar. Caminaron hacia el restaurante más cercano, un lugar sencillo pero limpio, donde podrían conversar sin interrupciones. Valentina iba entre los dos adultos, todavía sin comprender completamente la magnitud del encuentro que había propiciado, pero feliz de saber que iban a comer algo caliente. Mientras caminaban, Santiago observaba de reojo a Esperanza y se preguntaba cuántos secretos guardarían esos 13 años de separación. Y más importante aún, se preguntaba si esa niña extraordinaria que los había reunido podría ser la respuesta a preguntas que él nunca se había atrevido a formular. El destino había usado la voz inocente de una niña de 12 años para reunir dos historias que habían quedado inconclusas. Y aunque ninguno de los tres lo sabía en ese momento, ese encuentro casual en las calles de Bogotá iba a cambiar sus vidas de maneras que ni siquiera podían imaginar. El pequeño restaurante familiar al que llegaron olía a sancocho y arepa recién hecha. Las paredes estaban decoradas con fotos en blanco y negro de la Bogotá antigua y música vallenata sonaba suavemente desde una radio vieja en el rincón. Era el tipo de lugar donde la gente trabajadora venía a almorzar, muy diferente a los restaurantes elegantes que Santiago frecuentaba habitualmente. Valentina se quedó absorta mirando el menú plastificado como si fuera un tesoro. Hacía tanto tiempo que no veía tantas opciones de comida junta que no sabía por dónde empezar. Sus ojos se iluminaron cuando leyó bandeja paisa completa y jugo de mango natural. «Pide lo que quieras, princesa», le dijo Santiago, usando un término cariñoso que salió de manera natural, como si hubiera conocido a esa niña toda la vida. Esperanza observaba la interacción entre su hija y Santiago con sentimientos encontrados. Por un lado, le aliviaba ver a Valentina emocionada por poder comer bien después de tantos días de escasez. Por otro lado, le preocupaba que su hija se encariñara con alguien que probablemente desaparecería de sus vidas tan repentinamente como había aparecido. «Santiago», dijo Esperanza cuando el mesero se alejó con sus órdenes, «antes de que empecemos a hablar de cosas serias, necesito saber algo. Dime, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? No quiero que tu familia se entere de esto y se creen problemas». Santiago negó con la cabeza lentamente. «No me casé nunca. No tuve hijos. Después de que tú desapareciste, simplemente nunca encontré a nadie que me hiciera sentir lo mismo». Valentina, que había estado jugando con las servilletas, levantó la mirada. «¿Mi mamá era su novia?», preguntó con la franqueza típica de los niños. «Sí», respondió Santiago mirando a Esperanza. «Tu mamá era mi novia. Y yo pensaba que algún día iba a ser mi esposa. ¿Y por qué no se casaron?». La pregunta quedó flotando en el aire como una bomba sin explotar. Esperanza sintió que se le cerraba la garganta. Era el momento que había estado temiendo y posponiendo durante 13 años. «Es complicado, mi amor», le dijo a su hija. «Los adultos a veces cometemos errores». «No fueron errores», intervino Santiago, con una intensidad que sorprendió a ambas.
Al menos no tuyos. Esperanza lo miró con los ojos húmedos. Santiago, no hagas esto más difícil de lo que ya es. El mesero llegó con los jugos y le dio unos minutos de tregua a la conversación. Valentina se concentró en su jugo de mango, deleitándose con el sabor dulce que había olvidado después de meses de tomar solo agua de la llave. Esperanza, dijo Santiago cuando quedaron solos otra vez. Necesito que me cuentes qué pasó. Necesito entender por qué desapareciste sin decir nada. Esperanza respiró profundamente, preparándose para abrir heridas que había tratado de mantener cerradas. ¿Te acuerdas de la última pelea que tuvimos? La de tu casa cuando llegó tu papá y nos encontró juntos. Santiago asintió. ¿Cómo olvidar esa noche? Su padre había llegado inesperadamente y había encontrado a Esperanza en la sala, esperándolo después de clases. La reacción había sido explosiva. Después de esa noche, tu mamá vino a buscarme, continuó Esperanza. Al día siguiente, muy temprano, apareció en mi casa. ¿Mi mamá fue a tu casa? Sí, y me dijo cosas que una mujer no debería decirle jamás a otra mujer. Valentina notó que su madre estaba poniéndose triste y le tomó la mano. ¿Qué le dijo, mami? Me dijo que yo era una muchachita ignorante que estaba arruinando el futuro de su hijo. Que ustedes eran gente decente y nosotros éramos pobres sin educación. Que yo nunca iba a ser suficiente para ti. Santiago sintió que la rabia le hervía en las venas. Conocía a su madre. Sabía de lo que era capaz cuando se proponía proteger los intereses familiares. ¿Qué más te dijo? Me ofreció dinero. 500,000 pesos para que me alejara de ti y nunca más volviera. La cantidad era considerable para una familia trabajadora como la de Esperanza. Equivalía a varios meses de salario de su madre, que trabajaba como empleada doméstica. Y yo, como una idiota, me sentí insultada. Le dije que no era una cualquiera, que realmente te amaba, que no estaba contigo por interés. Hiciste bien, dijo Santiago. ¿Hice bien? Esperanza se rió con amargura. Santiago, si hubiera aceptado esos 500,000 pesos, Valentina y yo no estaríamos viviendo en la calle ahorita. ¿Por qué dices eso? Esperanza miró a su hija, que seguía tomando su jugo ajeno a la conversación. Había llegado el momento de confesarlo todo, porque una semana después de esa conversación con tu mamá, descubrí que estaba embarazada. El mundo se detuvo para Santiago. Las palabras de Esperanza resonaron en su cabeza como un eco lejano. ¿Embarazada? Una semana después de la conversación con su madre. ¿Embarazada? Logró articular. De 2 meses, confirmó Esperanza, sin levantar la mirada. Había ido al médico porque me sentía mal, y me confirmaron lo que ya sospechaba. Santiago hizo cálculos mentales rápidamente. 13 años atrás, Esperanza había desaparecido cuando llevaban casi 2 años de novios. Si había estado embarazada de 2 meses en ese momento. Valentina, susurró mirando a la niña que seguía disfrutando su jugo, completamente ajena a la conversación que estaba cambiando su vida. Sí, confirmó Esperanza. Valentina es tu hija, Santiago. El restaurante siguió funcionando normalmente. La gente siguió comiendo, hablando, riendo, pero para Santiago el mundo había dejado de girar. Tenía una hija de 12 años que había crecido sin él, que había pasado necesidades que él podría haber evitado, que había vivido en las calles mientras él construía un imperio empresarial. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó con la voz quebrada. ¿Cómo te iba a decir? Tu familia ya había dejado claro lo que pensaban de mí. Imagínate si llegaba embarazada. Me habrían aplastado. Esperanza, era mi hijo. Era mi responsabilidad. Y también era mi responsabilidad protegerlo. Protegerla, corrigió mirando a Valentina. No iba a permitir que mi hija creciera siendo rechazada por la mitad de su familia. Santiago se llevó las manos a la cabeza, tratando de procesar la información. Tenía una hija hermosa, inteligente, valiente, que había pasado por cosas que ningún niño debería pasar. ¿Y por qué están en la calle? ¿Qué pasó con tu familia? ¿Con tu trabajo? Mi mamá murió cuando Valentina tenía 8 años. Cáncer. Me quedé sola con ella, pero tenía trabajo en una fábrica de textiles. Ganaba poco, pero alcanzaba para vivir. El mesero trajo la comida. Una bandeja paisa completa para Valentina, sancocho para Esperanza y pollo a la plancha para Santiago. La niña comenzó a comer con un apetito que delataba los días de escasez que había vivido. La fábrica cerró el año pasado.
continuó Esperanza, mientras ayudaba a su hija a servirse más arroz. Dijeron que era por la competencia de productos importados. A los empleados nos liquidaron con una miseria. ¿Y después? Busqué trabajo en muchos lados, pero sin estudios universitarios, con una niña que cuidar, es difícil conseguir algo estable. Trabajé limpiando casas, cuidando niños, vendiendo dulces en los buses, pero nunca alcanzaba para la comida y el arriendo. Santiago observaba a Valentina comer y sentía que el corazón se le partía con cada bocado que ella daba. Su hija había pasado hambre mientras él gastaba fortunas en cenas de negocios. El dueño de la pieza nos echó hace 8 meses, continuó Esperanza. Debíamos 3 meses de arriendo y ya no podía seguir esperando. Desde entonces andamos de un lado a otro. ¿Y dónde duermen? ¿Dónde podemos? A veces en albergues públicos, cuando hay cupo, a veces en portales, en estaciones de Transmilenio. Valentina se ha enfermado varias veces por el frío. Mami, interrumpió Valentina, ¿le puedo contar al señor Santiago sobre cuando me dio fiebre? Esperanza asintió, aunque le dolía que su hija tuviera que recordar esos momentos. Me dio mucha fiebre una noche y mi mami no tenía plata para llevarme al médico, relató Valentina con naturalidad. Entonces me llevó a urgencias del hospital y esperamos toda la noche hasta que me atendieron gratis. Estuve a punto de perderla, añadió Esperanza con la voz cargada de dolor. La fiebre llegó a 40 grados. Los médicos dijeron que si hubiera esperado más tiempo, no pudo terminar la frase. Santiago extendió la mano y tomó la de Esperanza sobre la mesa. Ya no van a pasar por eso nunca más, declaró con una firmeza que no admitía discusión. Santiago, no puedes prometernos cosas que no sabes si vas a poder cumplir. ¿Es mi hija?, preguntó él, mirando directamente a los ojos de Esperanza. Sí. ¿Me estás diciendo la verdad? Te estoy diciendo la verdad. Santiago se volvió hacia Valentina, quien había terminado de comer y los observaba con curiosidad. Valentina, le dijo, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Te gustaría tener un papá? La pregunta tomó a la niña por sorpresa. Se quedó pensando por varios segundos antes de responder. Sí, me gustaría. Todos mis amigos de antes tenían papá. ¿Y qué te gustaría hacer con tu papá si lo tuvieras? Me gustaría que me enseñara cosas, que jugara conmigo, que me ayudara con las tareas y que cuidara a mi mami también. Santiago sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Su hija había crecido soñando con tener un padre y él había estado ahí todo el tiempo, sin saberlo. Valentina, dijo, tomando aire profundamente, yo soy tu papá. La niña lo miró con los ojos muy abiertos, procesando la información. ¿En serio? ¿En serio? Por eso te reconociste conmigo en la calle. Porque tienes mis ojos, mi nariz, mi sonrisa. Valentina se tocó la cara instintivamente, como si pudiera sentir las similitudes. ¿Y por qué no estaba conmigo antes? Porque no sabía que existías. Tu mami tuvo que tomar decisiones muy difíciles para protegerte, y por eso yo no conocía de ti. ¿Pero ahora sí vas a estar conmigo? Santiago miró a Esperanza, pidiendo silenciosamente su permiso para hacer la promesa más importante de su vida. Sí, respondió finalmente. Ahora voy a estar contigo para siempre, si tú quieres. Valentina se levantó de su silla y se acercó a Santiago. Sin decir nada, lo abrazó con una fuerza que sorprendió al ejecutivo, acostumbrado a reuniones formales y apretones de mano protocolarios. Sí quiero, murmuró contra su pecho. Quiero que seas mi papá. Santiago la abrazó de vuelta, sintiendo que algo roto dentro de él comenzaba a sanarse. Sobre el hombro de su hija, vio a Esperanza llorando en silencio y extendió la mano para incluirla en el abrazo. Por primera vez en 13 años, los tres estaban juntos, y aunque Santiago aún no sabía exactamente cómo iba a solucionarlo todo, tenía claro que iba a dedicar el resto de su vida a recuperar el tiempo perdido y a asegurar que su familia nunca más pasara necesidades. El empleado del restaurante se acercó discretamente con la cuenta, conmovido por la escena familiar que acababa de presenciar. Santiago pagó sin mirar siquiera el monto, concentrado únicamente en sus 2 mujeres. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Esperanza cuando salieron del restaurante. Ahora vamos a casa, respondió Santiago. Nuestra casa. El apartamento de Santiago estaba ubicado en la zona rosa de Bogotá, en un edificio de vidrio y acero que se alzaba hacia las nubes como un gigante moderno.
Cuando el ascensor se detuvo en el piso 23, Valentina presionó su nariz contra la pared de cristal del ascensor, maravillada por la vista panorámica de la ciudad que se extendía a sus pies. «Mira, mami, se ven todas las casitas como si fueran de juguete», exclamó señalando hacia los techos rojizos que caracterizaban los barrios populares de la capital. Esperanza observaba todo con una mezcla de asombro y incomodidad. El contraste entre la vida que Santiago había construido y la realidad que ella y Valentina habían vivido durante los últimos meses era tan abrumador que se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Cuando Santiago abrió la puerta de su apartamento, Valentina dio un grito ahogado de admiración. El espacio era amplio y moderno, con ventanales que iban del suelo al techo, ofreciendo una vista espectacular de los cerros orientales de Bogotá. Los muebles eran de diseño minimalista, todo estaba impecablemente ordenado, y había obras de arte colgadas en las paredes que probablemente costaban más de lo que Esperanza había ganado en toda su vida. «Es muy grande», murmuró Valentina, caminando lentamente por la sala como si temiera romper algo con solo tocarlo. «Es tu casa ahora», le dijo Santiago, agachándose para quedar a su altura. «Puedes tocar todo lo que quieras, puedes correr, puedes jugar. Todo lo que ves aquí es tuyo también». Esperanza se quedó parada junto a la puerta, sintiéndose completamente fuera de lugar. Sus ropas sucias y desgastadas contrastaban dramáticamente con la elegancia del ambiente. Se sentía como si estuviera dejando huellas de pobreza en cada superficie que tocaba. «Santiago», dijo con voz insegura, «tal vez sería mejor que buscaras un hotel para nosotras. No queremos invadir tu espacio». «¿Hotel?». Santiago se volvió hacia ella con expresión incrédula. «Esperanza, acabas de decirme que tengo una hija de 12 años que ha estado viviendo en las calles. ¿Crees que voy a mandarlas a un hotel en lugar de traerlas a mi casa?». «Nuestra casa», intervino Valentina con una sonrisa tímida. «¿No dijiste que era nuestra casa también?». Santiago sonrió y revolvió el cabello de su hija recién descubierta. «Exacto, princesa. Nuestra casa». Le mostró cada rincón del apartamento, como si fuera la primera vez que lo veía. La cocina integral con electrodomésticos de última tecnología que él apenas usaba porque siempre comía en restaurantes. El estudio donde tenía su oficina personal, lleno de libros de ingeniería y administración que había acumulado a lo largo de los años. El balcón con vista a la ciudad, donde a veces se sentaba a tomar whisky mientras pensaba en los negocios del día siguiente. «Y dijo, abriendo la puerta de una habitación que utilizaba como depósito, «va a ser tu cuarto, Valentina». La habitación estaba llena de cajas con documentos de la empresa y algunos equipos de ejercicio que rara vez usaba. Pero era amplia, tenía una ventana grande, y Santiago ya estaba imaginando cómo la convertiría en el dormitorio perfecto para una niña de 12 años. «¿En serio voy a tener mi propio cuarto?», preguntó Valentina, con los ojos brillando de emoción. «Por supuesto, con cama grande, escritorio para estudiar, estantes para libros, lo que tú quieras». Valentina se lanzó a abrazarlo nuevamente, y Santiago sintió que su corazón se derretía un poco más. Cada sonrisa de su hija, cada muestra de afecto, era como una revelación de todo lo que se había perdido durante 12 años. Esperanza los observaba desde el marco de la puerta, luchando contra emociones contradictorias. Por un lado, le llenaba de alegría ver a Valentina tan feliz, viendo por primera vez en su vida la posibilidad de tener estabilidad y seguridad. Por otro lado, le aterrorizaba la velocidad con la que todo estaba cambiando y la dependencia que esto podría crear. «Santiago», dijo cuando estuvieron solos en la sala, mientras Valentina exploraba lo que sería su nueva habitación, «esto es demasiado, demasiado rápido». «¿Qué es demasiado? ¿Que quiera cuidar a mi hija?». «No, claro que no. Pero piénsalo bien, hace 3 horas no sabías que tenías una hija. Ahora nos estás ofreciendo tu casa. Estás hablando de comprar muebles, de cambiar toda tu vida». Santiago se sentó en el sofá de cuero blanco y se pasó las manos por el cabello, tratando de organizar sus pensamientos. «Esperanza, ¿sabes cuál ha sido mi rutina durante los últimos 10 años?» Ella negó con la cabeza. «Levantarme a las 6, ir al gimnasio, desayunar solo mientras reviso correos electrónicos, trabajar 12 horas, volver a casa,
cenar algo que pido a domicilio, ver las noticias y acostarme. Los fines de semana son peores porque no tengo ni el trabajo para distraerme. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía más allá del vidrio. ¿Sabes para qué he trabajado tanto? ¿Para qué he construido toda esta empresa? Para ser exitoso, aventuró Esperanza. Eso pensaba yo también, pero hoy me di cuenta de que todo lo que he hecho ha sido para llenar un vacío que ni siquiera sabía que existía. Un vacío que se llama familia. Se dio vuelta para mirarla directamente. Durante 13 años he estado esperando inconscientemente que aparecieras en mi vida otra vez. He salido con otras mujeres, he tenido relaciones, pero nunca he podido comprometerme realmente con nadie, porque una parte de mí seguía preguntándose qué había pasado contigo. Esperanza sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Santiago. Y ahora resulta que no solo apareciste tú, sino que tengo una hija. Una hija increíble, inteligente, valiente, que ha pasado por cosas que yo no puedo ni imaginar. ¿Cómo esperabas que reaccionara? ¿Que les diera unos pesos para el bus y siguiera con mi vida como si nada? Valentina apareció en ese momento corriendo desde su futura habitación. «Papá, papá», dijo, probando la palabra como si fuera un sabor nuevo. «¿Puedo llamarte papá?». La pregunta golpeó a Santiago como un rayo. Miró a Esperanza pidiendo silenciosamente su aprobación, y cuando ella asintió con lágrimas en los ojos, se agachó frente a su hija. «Me encantaría que me llamaras papá», respondió con voz quebrada. «¡Papá!», exclamó Valentina abrazándolo fuertemente. «Tengo un papá de verdad». Esperanza no pudo contener las lágrimas viendo la felicidad pura en el rostro de su hija. Durante 12 años había cargado con la culpa de privar a Valentina de un padre, y ahora veía que tal vez, después de todo, las cosas podrían funcionar. «Pero hay algo que necesitamos arreglar urgentemente», dijo Santiago, mirando la ropa sucia y rasgada que llevaban ambas. «Necesitan ropa limpia, productos de aseo, cosas básicas». «Santiago, no tienes que...». «Esperanza, por favor», la interrumpió. «No me quites la oportunidad de ser el padre que debería haber sido durante 12 años. Déjame hacer esto». Salieron hacia el centro comercial más cercano, y para Valentina fue como entrar en un mundo de fantasía. Nunca había visto tantas tiendas juntas, tanta gente bien vestida caminando tranquilamente con bolsas de compras, tantas opciones de todo. En la primera tienda de ropa infantil, Santiago le dijo a Valentina que eligiera todo lo que quisiera. La niña se quedó paralizada frente a tanta abundancia. «¿Todo lo que quiera?», preguntó incrédula. «Todo». Valentina eligió con cuidado como si cada prenda fuera un tesoro. Un par de jeans nuevos, camisetas de colores brillantes, un suéter rosado que había visto desde la vitrina, zapatos deportivos que le quedaban perfectamente. Para ella, acostumbrada a usar ropa donada y mal ajustada, la sensación de estrenar algo era completamente nueva. Esperanza se sentía incómoda dejando que Santiago gastara tanto dinero, pero cuando vio la cara de felicidad de Valentina al mirarse en el espejo con ropa nueva, decidió tragarse sus objeciones. Su hija se merecía eso y mucho más. Para Esperanza, Santiago eligió ropa sencilla pero de buena calidad. No quería que se sintiera como un proyecto de caridad, sino como la mujer que había amado y que merecía ser tratada con dignidad. «No puedo aceptar todo esto», protestó ella cuando vio la cantidad de cosas que Santiago había comprado. «No es que las aceptes», respondió él, «es que las necesitas y yo necesito dárselas». De regreso en el apartamento, mientras Valentina se bañaba en la ducha con agua caliente por primera vez en meses, Santiago y Esperanza tuvieron la conversación que habían estado posponiendo. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó ella, sentada en el sofá con una taza de café caliente entre las manos. «No lo sé exactamente», admitió Santiago, «pero sé que no voy a dejar que Valentina vuelva a pasar necesidades nunca más, y que no voy a dejarte ir otra vez. Santiago, no es tan simple. Yo no soy la misma muchacha de hace 13 años. He pasado por muchas cosas, he cometido errores, he tenido que tomar decisiones que tal vez no fueron las mejores, pero que en ese momento parecían las únicas opciones. Yo tampoco soy el mismo», respondió él. «Soy más maduro, más centrado, y ahora tengo claro cuáles son mis prioridades». Esperanza lo miró con una mezcla de amor y temor. «¿Y tu familia?
¿Qué van a decir cuando sepan que tienes una hija con la muchacha pobre de la que te enamoraste en la universidad? Santiago suspiró profundamente. Sus padres. Ese era un tema que tendría que enfrentar tarde o temprano. Mis padres van a tener que aceptarlo. Es mi vida, es mi hija, es mi decisión. No conoces a los papás ricos cuando sienten que sus hijos están cometiendo errores que pueden afectar el patrimonio familiar. Esperanza, tengo 45 años. Manejo una empresa exitosa. No soy el muchachito inseguro que era a los 26 años. Valentina salió del baño en ese momento, envuelta en una bata que le quedaba enorme, pero sonriendo como si fuera la persona más feliz del mundo. «¡Qué rico estar limpia!», exclamó corriendo hacia ellos. «Y el agua caliente, qué maravilla». Santiago la abrazó, aspirando el aroma a champú y jabón que emanaba de su cabello húmedo. «A partir de ahora, todos los días vas a poder bañarte con agua caliente», le prometió. «¿De verdad? ¿Todos los días?». «Todos los días». Esa noche Santiago insistió en que durmieran en su apartamento. Le prestó una de sus camisas a Esperanza para que durmiera cómoda, y para Valentina compró una pijama nueva en la tienda del centro comercial que quedaba abierta hasta tarde. Cuando estuvieron acostados, Valentina en el sofá de la sala hasta que pudieran comprar una cama para su cuarto y Esperanza en la habitación de huéspedes, Santiago se quedó despierto en su propio cuarto, procesando todo lo que había acontecido en un solo día. Tenía una hija hermosa, inteligente, que había crecido sin él durante 12 años, una hija que había vivido en las calles, que había pasado hambre y frío, mientras él acumulaba dinero sin saber para qué, y tenía de vuelta a Esperanza, la mujer que había amado con la pasión de su juventud, ahora marcada por años de lucha y supervivencia, pero seguía siendo la misma persona bondadosa y fuerte de la que se había enamorado en la universidad. Se levantó silenciosamente y fue a la sala a comprobar que Valentina estuviera durmiendo bien. La encontró acurrucada en el sofá, abrazando un cojín, con una sonrisa pequeña en los labios, incluso mientras dormía. «No voy a fallarte nunca más», le susurró en el silencio de la noche. «Te prometo que voy a ser el mejor papá que pueda ser». Al día siguiente, tendría que enfrentar muchas cosas, organizar la oficina para conseguir tiempo libre, hablar con sus padres, buscar un colegio para Valentina, arreglar los aspectos legales de la paternidad. Pero esa noche, por primera vez en 13 años, Santiago Delgado se durmió sintiéndose completo. En la habitación de al lado, Esperanza también estaba despierta, mirando el techo y preguntándose si todo aquello era real o si se despertaría en la mañana de vuelta en algún portal de la calle. Había aprendido a no confiar demasiado en los golpes de suerte, porque la vida le había enseñado que las cosas buenas a menudo eran temporales. Pero cuando escuchó la respiración tranquila de Valentina desde la sala y cuando recordó la expresión de felicidad en el rostro de su hija al llamar papá a Santiago, decidió permitirse tener esperanza. Tal vez, después de tantos años de lucha, finalmente habían encontrado un lugar seguro donde construir una familia. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo no parecía amenazante. Parecía lleno de posibilidades. Los primeros días en el apartamento de Santiago transcurrieron como un sueño del que ninguno de los tres quería despertar. Valentina se adaptó a su nueva vida con la facilidad natural de los niños, explorando cada rincón de su nuevo hogar como si fuera una aventura constante. Para ella, cosas tan simples como abrir la nevera y encontrar comida, o encender una luz con solo tocar un interruptor, seguían siendo pequeños milagros que celebraba con sonrisas espontáneas. Santiago había tomado una semana de vacaciones en la empresa, algo que no había hecho en 5 años. Sus socios quedaron desconcertados cuando anunció que necesitaba tiempo personal urgente, pero él ya había decidido que sus prioridades habían cambiado definitivamente. La oficina podía esperar. Conocer a su hija, no. Durante esos días, se convirtió en un padre dedicado con la intensidad de quien quiere recuperar 12 años perdidos. Le enseñaba a Valentina a usar todos los electrodomésticos del apartamento, la llevaba a recorrer los parques del norte de Bogotá que él mismo había frecuentado cuando era niño, y pasaban horas hablando mientras ella le contaba anécdotas de su vida en las calles que a él le partían el corazón,
pero que ella relataba con naturalidad. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta casa?, le preguntó Valentina una mañana mientras desayunaban juntos en la mesa del comedor. ¿Qué? Que siempre hay comida en la nevera. Antes yo soñaba que habría una nevera y estaba llena de cosas ricas. Santiago dejó de masticar y la miró fijamente. Cada comentario inocente de su hija era un recordatorio doloroso de todo lo que había sufrido sin que él lo supiera. A partir de ahora siempre va a haber comida, le prometió. Y no solo comida, sino la comida que a vos te guste. ¿Hasta arepas con queso? Todas las arepas con queso que quieras. Esperanza observaba estas interacciones desde una distancia prudencial, lidiando con emociones complejas. Por un lado, le alegraba inmensamente ver a Valentina tan feliz y segura. Por otro lado, le preocupaba la rapidez con la que su hija se estaba encariñando con Santiago. ¿Y qué pasaría si por alguna razón él decidía que todo había sido un error? «Estás muy callada», le comentó Santiago una noche cuando Valentina ya se había dormido. Estaban sentados en la terraza del apartamento, tomando café y mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. Era uno de esos momentos de tranquilidad que Esperanza no recordaba haber vivido en años. «Estoy pensando», respondió ella. «¿En qué? En que esto parece demasiado bueno para ser real. Y yo he aprendido que cuando algo parece demasiado bueno para ser real, normalmente es porque no va a durar». Santiago se volvió hacia ella en la silla, estudiando su perfil iluminado por las luces de la ciudad. «¿Crees que me voy a arrepentir? No sé. Tal vez cuando la novedad pase, cuando te des cuenta de todo lo que implica tener una hija, cuando tu familia se entere y te presione». «Esperanza», la interrumpió él, «mi familia se va a enterar tarde o temprano. Es inevitable. Pero quiero que entiendas algo. Yo no soy el mismo muchacho inseguro de hace 13 años que se dejaba intimidar por la opinión de sus padres. Pero ellos siguen siendo los mismos padres ricos que piensan que la gente como yo solo busca aprovecharse». Santiago se levantó de la silla y se apoyó en la baranda de la terraza, mirando hacia las montañas que rodeaban la ciudad. «¿Sabes qué me di cuenta en estos días? ¿Qué? Que durante todos estos años he estado viviendo la vida que mis padres querían que viviera, no la que yo realmente quería». Se volvió hacia ella con una expresión que Esperanza no le había visto antes: determinación absoluta. «Estudié la carrera que ellos eligieron. Manejo la empresa de la forma que ellos consideran apropiada. Vivo en el barrio que ellos aprueban. Mantengo las amistades que ellos consideran convenientes. Pero nunca he sido realmente feliz». «¿Y ahora sí sos feliz?» «Estos 5 días han sido los más felices de mi vida adulta. Despertar y saber que Valentina está acá, desayunar en familia, escuchar sus carcajadas. Sí, soy feliz. Más feliz de lo que he sido jamás». Esperanza sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había estado tan concentrada en protegerse del dolor de una posible desilusión que no se había permitido reconocer que ella también estaba siendo feliz. «Mañana voy a hablar con mis padres», anunció Santiago de repente. «¿En serio?» «Sí, ya es hora de que sepan que tienen una nieta y que yo he encontrado a mi familia». El pánico se apoderó de Esperanza. «Santiago, espera un poco más. Déjame que Valentina se acostumbre más a todo esto antes de que tengamos que enfrentar el rechazo de tu familia». «No van a rechazarla». «¿Cómo podés estar tan seguro? Porque si lo hacen, van a tener que rechazarme a mí también. Y no creo que estén dispuestos a perder a su único hijo por orgullo». Al día siguiente, Santiago llamó a sus padres y les pidió que vinieran a almorzar a su apartamento. No les dijo el motivo, solo que tenía algo importante que contarles. Don Eduardo Delgado y doña Patricia llegaron puntualmente a las 12, como era su costumbre. Eran una pareja elegante de principios de los 70, acostumbrados al protocolo social y a las buenas maneras. Don Eduardo había sido el fundador de la empresa constructora que ahora manejaba Santiago, y doña Patricia provenía de una de las familias más tradicionales de Bogotá. «Qué raro que nos invites a almorzar aquí», comentó doña Patricia mientras recorría el apartamento con la mirada. «Normalmente comemos en el club o en casa. Quería conversar con ustedes en privado», respondió Santiago, nervioso pero decidido. «¿Y esa música?», preguntó don Eduardo, refiriéndose a los sonidos que venían de la habitación que ahora era el cuarto de Valentina.
En ese momento, Valentina salió corriendo de su habitación, persiguiendo una pelota que se le había escapado. Se detuvo en seco cuando vio a los dos ancianos elegantemente vestidos, parados en la sala. «Ay, perdón», dijo con educación. «No sabía que había visitas». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Don Eduardo y doña Patricia miraron a la niña con expresiones de sorpresa total. Luego volvieron la vista hacia Santiago, esperando una explicación. «Papá, mamá», dijo Santiago, colocando una mano protectora en el hombro de Valentina. «Les presento a mi hija, Valentina». Doña Patricia se llevó una mano al pecho como si hubiera recibido un impacto físico. «¿Tu hija?» «Sí, mi hija». «¿De dónde salió esta niña?», preguntó don Eduardo con tono severo. Fue en ese momento cuando Esperanza apareció desde la cocina, con un delantal puesto y las manos húmedas por estar lavando verduras para la ensalada. «Buenas tardes, señor Eduardo, señora Patricia», saludó con cortesía, aunque su voz temblaba ligeramente. Doña Patricia palideció al reconocerla. Inmediatamente, sus ojos se endurecieron y su expresión se volvió glacial. «No puede ser», murmuró. «Esperanza Morales». «Sí, mamá, Esperanza Morales, la madre de mi hija». Don Eduardo se dejó caer pesadamente en uno de los sillones, como si las piernas no lo sostuvieran más. «Santiago, ¿qué significa todo esto?» «Significa que hace 13 años, cuando ustedes los obligaron a separarnos, Esperanza estaba embarazada. Significa que tengo una hija de 12 años que he conocido hace apenas una semana». Doña Patricia se volvió hacia Esperanza con una furia que trató de disimular por la presencia de la niña. «¿Y por qué nunca le dijiste a Santiago que existía esta criatura?» «Porque ustedes habían dejado muy claro lo que opinaban de mí», respondió Esperanza, manteniendo la dignidad a pesar de que el corazón le latía aceleradamente. «No iba a someter a mi hija al rechazo de una familia que ya había demostrado de qué era capaz». «¿Rechazo?». Doña Patricia se indignó. «Nosotros solo queríamos proteger a nuestro hijo de una aventurera». «Mamá», Santiago alzó la voz, algo que no había hecho jamás en presencia de sus padres. «No voy a permitir que le hables así a Esperanza enfrente de mi hija». Valentina, que había estado observando la discusión con confusión creciente, se acercó a Santiago y le tiró de la camisa. «Papá», susurró, «¿los abuelitos están bravos conmigo?». La pregunta inocente de la niña fue como un balde de agua fría para todos los presentes. Santiago se agachó inmediatamente para quedar a su altura. «No, mi amor, los abuelitos no están bravos contigo. Solo están sorprendidos, pero no es culpa tuya, ¿ok?». Don Eduardo miraba la escena con expresión indescifrable. Por primera vez, realmente observó a la niña que tenía enfrente. Vio los ojos almendrados que eran idénticos a los de Santiago cuando era pequeño. Vio el mismo hoyuelo en la mejilla izquierda que tenían todos los Delgado. Vio el mismo gesto de inclinar la cabeza cuando estaba confundida. «Es igual a vos cuando eras chico», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «Sí, papá, es igual a mí, porque es mi hija». Doña Patricia, que había estado tramando mentalmente la manera de acabar con esa situación incómoda, decidió ir directo al grano. «Está bien», dijo con tono frío y calculador. «Si realmente es tu hija, entonces vamos a necesitar pruebas. Un test de ADN. Y si efectivamente resulta ser tu hija, buscaremos la manera de ayudar económicamente para que viva en un lugar apropiado para una niña de su condición». «¿Mi condición?», preguntó Valentina sin entender el término, pero sintiendo que había algo despectivo en la forma en que la señora lo había dicho. Santiago se puso de pie lentamente, y en su cara había una expresión que sus padres nunca habían visto antes. Era una mezcla de decepción, indignación y determinación que los tomó completamente por sorpresa. «No va a haber test de ADN», declaró con voz firme, «porque yo no necesito ninguna prueba para saber que Valentina es mi hija. Y tampoco va a vivir en un lugar apropiado para su condición, porque su lugar está aquí, conmigo, en esta casa con su familia». «Santiago, sé razonable», intervino don Eduardo. «Esa mujer te manipuló una vez y te está manipulando otra vez. ¿No te parece muy conveniente que aparezca después de 13 años, justo cuando tu empresa está en el momento más exitoso?» «Papá, ellas estaban viviendo en las calles». «En las calles, papá».
Mi hija estaba pidiendo monedas en la carrera séptima mientras ustedes y yo cenábamos en el club cada domingo. En las calles. Doña Patricia se alarmó genuinamente por primera vez. ¿Por qué en las calles? Porque la vida es dura para la gente que no tiene los privilegios con los que nosotros nacimos, respondió Santiago. Porque cuando uno es pobre y se queda sin trabajo, puede terminar en la calle muy fácilmente. Esperanza había estado escuchando toda la conversación en silencio, pero cuando vio que Valentina comenzaba a ponerse nerviosa por la tensión, decidió intervenir. Valentina, amor, ¿por qué no vas a tu cuarto a jugar un rato mientras los adultos terminamos de conversar? ¿Seguro? No estoy en problemas. Para nada, mi vida. No estás en ningún problema. Cuando Valentina se alejó, Esperanza se dirigió directamente a los padres de Santiago. Miren, yo entiendo que estén sorprendidos y que no confíen en mí. Tienen derecho a pensar lo que quieran de mí. Pero esa niña es inocente. Es su nieta, les guste o no, y se merece respeto. ¿Respeto? Doña Patricia se irguió con altivez. ¿Quién nos garantiza que esa niña es realmente hija de Santiago? Cualquiera puede llegar con un cuento. El mismo Santiago les está garantizando, respondió Esperanza con calma. Y si eso no les basta, entonces el problema no es mío, sino suyo. La tensión en el ambiente era tan densa que se podía sentir físicamente. Santiago miraba a sus padres con una mezcla de tristeza y determinación, esperando que entendieran que esta vez no iba a ceder ante sus presiones. Está bien, dijo finalmente don Eduardo, poniéndose de pie. Necesitamos tiempo para procesar toda esta información. El tiempo que necesiten, respondió Santiago, pero que quede claro, Valentina y Esperanza van a seguir viviendo aquí, conmigo. Esa decisión no está abierta a discusión. Doña Patricia se dirigió hacia la puerta con paso airado, pero antes de salir se volvió hacia su hijo. Espero que sepas lo que estás haciendo, le dijo, porque si te equivocas, las consecuencias van a ser muy graves. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Santiago se dejó caer en el sofá, agotado por la confrontación. Esperanza se sentó a su lado, sin saber qué decir. ¿Te arrepentís?, le preguntó finalmente. Santiago la miró y por primera vez desde que sus padres habían llegado, sonrió. No, para nada. De hecho, me siento liberado. En ese momento, Valentina apareció tímidamente desde el pasillo. ¿Ya se fueron los abuelitos? Sí, mi amor. ¿Van a volver? Santiago la tomó en brazos y la sentó en sus rodillas. Van a volver cuando entiendan que nos aman more de lo que los asustan los cambios, le explicó. Y si no vuelven, no pasa nada, porque nosotros somos una familia y las familias se cuidan entre sí. Valentina asintió solemnemente, como si entendiera más de lo que sus 12 años sugerían. ¿Puedo preguntarte algo, papá? Lo que quieras. ¿Vos me vas a querer aunque los abuelitos no me quieran? La pregunta golpeó a Santiago como un rayo. Se dio cuenta de que su hija, a pesar de su corta edad, había entendido perfectamente la dinámica de lo que había acabado de presenciar. Valentina, le dijo, tomando su carita entre las manos, yo te voy a querer sin importar lo que piense o haga cualquier otra persona en el mundo, incluyendo a los abuelitos, ¿me entendés? Te entiendo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque vos sos mi hija. Y el amor de un papá por su hija es lo más fuerte que existe. Esa noche, los tres cenaron juntos como habían estado haciendo toda la semana, pero había algo diferente en el ambiente. La confrontación con los padres de Santiago había cristalizado algo que hasta entonces había estado flotando en el aire. Ahora eran oficialmente una familia que había elegido estar junta a pesar de las presiones externas. Y por primera vez desde que se habían reencontrado, los tres se sintieron realmente seguros de que nada ni nadie iba a poder separarlos otra vez. Los días siguientes a la confrontación con sus padres pasaron en una calma tensa. Santiago había decidido regresar al trabajo, pero ahora con horarios completamente diferentes. Llegaba a la oficina a las 10 de la mañana, después de desayunar con Valentina y acompañarla hasta la puerta del apartamento. Salía religiosamente a las 4 de la tarde para estar en casa cuando ella regresara del colegio al que había logrado inscribirla en tiempo récord. El Colegio Santa María de Los Ángeles era una institución privada de buen nivel, pero no la más exclusiva de Bogotá.
Santiago había elegido deliberadamente un lugar donde Valentina pudiera adaptarse sin sentirse abrumada por el nivel socioeconómico de sus compañeros. La directora, una monja de unos 50 años llamada Hermana Lucía, había quedado impresionada por la historia de la niña y había facilitado todos los trámites de matrícula. ¿Cómo le ha ido a Valentina en la adaptación?, preguntó la hermana Lucía durante una reunión que Santiago había solicitado después de la primera semana de clases. Según ella, muy bien. Le encantan las clases de matemáticas y dice que la profesora de español le está enseñando a escribir mejor. Es una niña extraordinaria, comentó la religiosa con una sonrisa cálida. Tiene una madurez emocional muy avanzada para su edad, pero al mismo tiempo conserva esa curiosidad infantil que es tan importante para el aprendizaje. Santiago se sintió orgulloso, aunque también ligeramente triste, al pensar que la madurez prematura de su hija era producto de las dificultades que había vivido. ¿Ha tenido problemas para hacer amigos? Al contrario, los otros niños se sienten atraídos hacia ella. Hay algo en Valentina que inspira confianza. Tal vez sea porque no juzga a nadie o porque tiene una capacidad especial para escuchar. Cuando Santiago llegó a casa esa tarde, encontró a Esperanza en la cocina preparando sancocho, un plato que había aprendido de su abuela y que ahora cocinaba con ingredientes que por primera vez en años no tenía que racionar. «¿Cómo te fue en el colegio?», le gritó a Valentina, que estaba en su habitación haciendo tareas. «Muy bien, papá», respondió desde el cuarto. «Hoy aprendí sobre las regiones de Colombia y la profesora dijo que había estudiado mucho». En las 3 semanas que llevaban viviendo juntos, Santiago había desarrollado una rutina de revisarle las tareas a Valentina todas las noches. Era uno de sus momentos favoritos del día, cuando se sentaban juntos en la mesa del comedor y ella le contaba todo lo que había aprendido, mientras él la ayudaba con los ejercicios más difíciles. «Esperanza», dijo Santiago mientras se quitaba la corbata, «tenemos que hablar de algo importante». Ella lo miró con preocupación inmediata. «¿Qué pasó? ¿Tus padres dijeron algo?» «No, no es eso. Es sobre tu situación legal». Esperanza frunció el ceño sin entender a qué se refería. ¿Mi situación legal? Sí. Si Valentina va a vivir conmigo permanentemente, necesitamos formalizar tu estatus también. No puedes estar indefinidamente como invitada. Santiago, yo puedo conseguir trabajo, puedo alquilar un lugar pequeño cerca. No, la interrumpió él firmemente. No se trata de eso. Valentina te necesita. Yo te necesito también. Se detuvieron a mitad de la conversación porque Valentina apareció en la cocina con una expresión extraña en la cara. ¿Pasa algo, mi amor?, preguntó Esperanza. En el colegio me preguntaron si mis papás estaban casados, dijo la niña con la inocencia característica de los niños, para ir directo al punto. ¿Y qué les dijiste?, preguntó Santiago. Les dije que no sabía, que ustedes se querían mucho, pero que no había visto ningún matrimonio. Santiago y Esperanza se miraron por encima de la cabeza de Valentina. Era una conversación que habían estado evitando, pero que evidentemente no podían posponer más. ¿Te gustaría que estuviéramos casados?, preguntó Esperanza cuidadosamente. Sí, respondió Valentina sin dudar ni un segundo. Así sería como las familias normales. ¿Y qué es una familia normal?, inquirió Santiago, genuinamente curioso por la perspectiva de su hija. Una donde la mamá y el papá viven juntos, se quieren y cuidan a sus hijos juntos. La simplicidad de la definición era perfecta y devastadora al mismo tiempo. Esa noche, después de que Valentina se durmiera, Santiago y Esperanza tuvieron la conversación que habían estado posponiendo desde el día que se reencontraron. ¿Realmente quieres que nos casemos?, preguntó Esperanza, sentada en el sofá de la sala con una taza de aguapanela entre las manos. Sí, respondió Santiago sin dudar, pero no solo por Valentina, por nosotros también. Santiago, ya no somos los mismos de hace 13 años. Tienes razón. Somos mejores. ¿Cómo podés estar seguro de eso? Porque ahora sabemos lo que es perder algo importante. Sabemos lo que cuesta la vida real. Sabemos que el amor no es suficiente sin compromiso, sin esfuerzo, sin decisiones conscientes todos los días. Esperanza lo miró con una mezcla de asombro y cariño. ¿Cuándo te volviste tan sabio? Cuando me di cuenta de que había desperdiciado 13 años de mi vida sin la familia que quería.
Se acercó a ella en el sofá y tomó sus manos. Esperanza, te estoy pidiendo que te cases conmigo, pero no por obligación, no por Valentina, no por conveniencia. Te lo estoy pidiendo porque te amo, porque nunca dejé de amarte, porque quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que valías la pena todos los riesgos que no fui capaz de tomar hace 13 años. Esperanza sentía las lágrimas corriendo por sus mejillas sin poder detenerlas. Yo también te amo, susurró, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que esto sea demasiado perfecto para ser real. De que algún día te des cuenta de que merezco algo better, alguien de tu mismo nivel social. Santiago se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Esperanza Morales, ¿quieres casarte conmigo? Santiago, ¿quieres casarte conmigo y formar oficialmente la familia que siempre debimos ser? Sí, respondió finalmente, con la voz quebrada por la emoción. Sí, me quiero casar contigo. El beso que siguió fue diferente a todos los que habían compartido desde que se reencontraron. Fue un beso que sellaba no solo su reencuentro amoroso, sino también su decisión compartida de construir un futuro juntos. Cuando le contaron la noticia a Valentina al día siguiente durante el desayuno, la niña gritó de alegría y se lanzó a abrazar a ambos al mismo tiempo. «Vamos a ser una familia de verdad», exclamó. «¿Puedo ser la niña de las flores en el matrimonio?» «¿La niña de las flores?», preguntó Santiago. «Sí, la que camina adelante de la novia tirando pétalos. Lo vi en una película». «Por supuesto que puedes ser la niña de las flores», le aseguró Esperanza. «De hecho, vas a ser la niña de las flores más importante del mundo». Los preparativos del matrimonio fueron una aventura familiar. Santiago quería algo íntimo pero significativo, mientras que Esperanza insistía en que fuera lo más sencillo posible. Valentina tenía opiniones sobre todo, desde el color de las flores hasta la música que debía sonar durante la ceremonia. «¿Van a invitar a los abuelitos?», preguntó una tarde mientras estaban en una florería eligiendo el buquet. Santiago miró a Esperanza antes de responder. «Les vamos a enviar la invitación. Si deciden venir, serán bienvenidos. Si no vienen, nos casaremos igual. Y si vienen y dicen cosas feas, entonces les vamos a pedir que se vayan», respondió Esperanza con firmeza, «porque ese día es nuestro día y nadie va a arruinarlo». Una semana antes del matrimonio, Santiago recibió una llamada inesperada en la oficina. «Santiago», era la voz de su madre. «Hola, mamá. Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa esta tarde? ¿De qué quieres hablar?» «De la boda. Y de Valentina». Santiago accedió a ir, pero con la condición de que Esperanza lo acompañara. No iba a tener más conversaciones sobre su familia sin que ella estuviera presente. La casa de los padres de Santiago estaba en La Calera, una zona exclusiva en las afueras de Bogotá. Era una construcción colonial magníficamente preservada, rodeada de jardines que requerían un equipo completo de jardineros para mantenerlos. Doña Patricia los recibió en el salón principal, un espacio elegantemente decorado con antigüedades coloniales y arte religioso. Don Eduardo estaba sentado en su sillón favorito, con una expresión que era difícil de interpretar. «Gracias por venir», comenzó doña Patricia sin dirigirse directamente a Esperanza, pero sin ignorarla completamente. «¿Para qué nos querías ver?», preguntó Santiago directamente. «Tu padre y yo hemos estado conversando mucho estas semanas», dijo su madre, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Sobre Valentina, sobre la situación, sobre todo». «¿Y?». Don Eduardo se aclaró la garganta antes de hablar. «Hemos decidido que queremos conocer a nuestra nieta como corresponde». Santiago sintió una mezcla de alivio y cautela. «¿Qué significa eso exactamente?». «Significa que nos damos cuenta de que nos equivocamos en la forma en que manejamos la situación», admitió doña Patricia, aunque le costaba trabajo decir las palabras. «Valentina no tiene culpa de las decisiones de los adultos». «¿Y Esperanza?», preguntó Santiago pointedly. Sus padres se miraron entre ellos antes de que doña Patricia respondiera. «Esperanza es la madre de Valentina, y si tú has decidido que quieres formar una familia con ella, vamos a tener que acostumbrarnos». No era exactamente una disculpa, pero Santiago reconoció que para sus padres esas palabras representaban un esfuerzo considerable. «¿Van a venir al matrimonio?», preguntó. «Si nos invitan apropiadamente, sí», respondió don Eduardo. «¿Y van a comportarse apropiadamente con Esperanza y con Valentina?».
Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, prometió doña Patricia. Santiago miró a Esperanza, quien había estado escuchando toda la conversación en silencio. ¿Qué opinas?, le preguntó. Opino que Valentina se merece conocer a sus abuelos, respondió ella con más generosidad de la que Santiago esperaba. Y que todos merecemos una segunda oportunidad. Doña Patricia la miró con una expresión que podría haber sido respeto. Gracias, dijo simplemente. Cuando regresaron al apartamento esa noche, Valentina los esperaba ansiosa por saber qué había pasado. ¿Qué dijeron los abuelitos? Dijeron que quieren conocerte mejor, le explicó Santiago. Y que van a venir al matrimonio. ¿De verdad? ¿De verdad? Valentina pensó por un momento antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Y ahora me van a querer? Van a aprender a quererte, respondió Esperanza. A veces los adultos necesitamos tiempo para entender cosas que los niños entienden inmediatamente. La noche anterior al matrimonio, Santiago se quedó despierto pensando en todo lo que había cambiado en su vida en el espacio de unas pocas semanas. De ser un ejecutivo solitario había pasado a ser padre y próximamente esposo. De vivir para el trabajo había pasado a trabajar para vivir. En la habitación de al lado, Esperanza también estaba despierta, procesando el final de una época de su vida marcada por la lucha y el comienzo de otra que prometía estabilidad y amor. Y en el cuarto que ahora era oficialmente suyo, Valentina dormía tranquilamente, soñando con vestidos blancos y pétalos de rosa, sin saber que su simple grito de «lo conozco» había sido el catalizador de la transformación más hermosa que una familia podría experimentar. Al día siguiente, los tres despertarían para convertirse en lo que siempre habían estado destinados a ser, una familia unida por el amor, fortalecida por las adversidades superadas y dispuesta a enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro les deparara. Capítulo 5. El día que cambió nuestras vidas para siempre. El sábado amaneció con uno de esos cielos bogotanos que parecían pintados especialmente para momentos importantes. Las nubes se habían despejado durante la madrugada, dejando un azul intenso que contrastaba perfectamente con las montañas verdes que rodeaban la ciudad. Era como si hasta el clima hubiera conspirado para que todo fuera perfecto en el día del matrimonio. Valentina se despertó a las 6 de la mañana, una hora inusualmente temprana para un sábado, pero la emoción no la había dejado dormir más. Se levantó de puntillas y corrió hasta la habitación de sus padres, donde encontró a Santiago ya despierto, tomando café y mirando por la ventana con una expresión de tranquilidad que no había tenido en semanas. «¡Papá! ¡Ya es el día!», exclamó, saltando sobre la cama con la energía desbordante de una niña de 12 años en Navidad. «Buenos días, princesa», respondió Santiago, abrazándola. «¿Dormiste bien?». «Más o menos. Soñé que me olvidaba de tirar los pétalos de rosa y que todos me quedaban mirando». Santiago se rió y le revolvió el cabello ya despeinado. «No te vas a olvidar, y aunque te olvidaras, que no te vas a olvidar, todos te quedarían mirando porque eres la niña más linda del mundo». Esperanza apareció en la puerta en ese momento, envuelta en la bata de baño que Santiago le había comprado y con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Durante las últimas semanas, había recuperado algo que había perdido durante años: la capacidad de despertar feliz. «¿Ya despertaron los novios?», preguntó acercándose a la cama para unirse al abrazo matutino que se había convertido en tradición familiar. «Estamos listos para casarnos», declaró Valentina solemnemente. «Bueno, ustedes se van a casar. Yo voy a tirar pétalos. Vos vas a hacer la parte más importante», le aseguró Esperanza. «Sin niña de las flores no hay matrimonio». El plan para el día era simple, pero cuidadosamente organizado. La ceremonia sería a las 4 de la tarde en la iglesia de la Inmaculada Concepción, una hermosa construcción colonial en el centro histórico de Bogotá que Santiago había elegido porque tenía un significado especial. Era donde había hecho su primera comunión de niño y también donde había rezado durante los meses más difíciles después de que Esperanza desapareciera de su vida. La recepción sería en el salón de eventos de un hotel boutique en la zona rosa, un lugar íntimo, con capacidad para 50 personas. Santiago había insistido en que fuera una celebración pequeña, solo con las personas que realmente importaban.
Algunos primos y tíos que habían apoyado su decisión, unos pocos amigos verdaderos y, por supuesto, sus padres, que habían confirmado su asistencia, aunque con cierta tensión evidente. ¿Están nerviosos?, preguntó Valentina durante el desayuno, observando cómo sus padres apenas tocaban las arepas con queso que había preparado Santiago. Un poquito, admitió Esperanza, pero es un nerviosismo bueno, como cuando uno está emocionado, como cuando yo me subí a la rueda de la fortuna en Maloca, exactamente como eso. Santiago no había mencionado que la noche anterior había recibido una llamada inquietante de su madre. Doña Patricia había llamado para confirmar que asistirían al matrimonio, pero había agregado un comentario que lo había molestado profundamente. Espero que hayas pensado bien en las consecuencias de todo esto, especialmente para los negocios. La verdad era que Santiago había pensado mucho en las consecuencias y había tomado una decisión que aún no había compartido con nadie. Después de la luna de miel, iba a anunciar cambios importantes en su empresa, cambios que reflejarían sus nuevas prioridades y valores. A las 9 de la mañana llegó María José, la prima favorita de Esperanza, que había viajado desde Cartagena especialmente para el matrimonio. Era una mujer alegre de 35 años, peluquera profesional, y había insistido en encargarse personalmente del peinado y maquillaje de la novia. «Esperanza Morales», gritó al entrar al apartamento, cargada de maletas y cajas llenas de productos de belleza. «No puedo creer que te vas a casar con el príncipe azul que perdiste hace 13 años. No es un príncipe azul», rió Esperanza, abrazando a su prima. «Es mejor. Es un hombre real que decidió ser parte de nuestra familia». María José también había traído regalos para Valentina. Una pequeña corona de flores naturales para que usara durante la ceremonia y un collar de perlas cultivadas que había sido de su abuela. «Esto es para que tengas algo de la familia de tu mamá», le explicó a Valentina mientras le ponía el collar. «Para que sepas que tenés raíces, que venís de gente buena que te ama». Santiago observaba la escena desde el marco de la puerta y sintió una punzada de culpa mezclada con gratitud. Durante 13 años, mientras él construía una fortuna empresarial, Esperanza había criado a su hija rodeada del amor de una familia extendida que, aunque no tenía dinero, tenía algo igual de valioso: unidad y cariño incondicional. A las 11, Santiago se despidió temporalmente de sus mujeres para ir a prepararse en casa de su mejor amigo, Andrés, que sería su padrino. Era una tradición que había insistido en mantener, porque quería que el día tuviera todos los elementos de un matrimonio verdadero, no solo una formalización de conveniencia. Andrés Restrepo había sido su compañero de universidad y prácticamente el único amigo que había apoyado sin reservas su decisión de asumir la paternidad de Valentina y casarse con Esperanza. Era arquitecto, había crecido en una familia de clase media y tenía la perspectiva equilibrada que Santiago necesitaba en momentos de duda. «¿Cómo te sentís?», le preguntó Andrés mientras Santiago se ponía el smoking color azul oscuro que habían elegido juntos. Como si durante 45 años hubiera estado viviendo la vida de otra persona. «Y por fin estoy viviendo la mía». ¿Ni un poquito de nervios? Por el contrario, es la decisión más fácil que he tomado en la vida. Andrés sonrió mientras le ayudaba a ajustar la corbata. «Me alegra escucharte decir eso. Porque durante años te vi construir un imperio empresarial, pero nunca te vi realmente feliz. Hasta ahora». Santiago se miró en el espejo y por primera vez en mucho tiempo se gustó lo que vio. No era solo el smoking elegante o el cabello perfectamente peinado. Era la expresión de sus ojos, que por fin reflejaban satisfacción genuina con la vida que estaba construyendo. Mientras tanto, en el apartamento, la preparación de las mujeres había tomado el aire festivo de una reunión familiar. María José había traído música vallenata y había convertido el proceso de arreglar a Esperanza en una ceremonia alegre llena de risas y anécdotas familiares. «Contame cómo supiste que Santiago era el papá de Valentina», pidió María José mientras maquillaba cuidadosamente a Esperanza. «Por los ojos», respondió Esperanza. «Desde que nació, cada vez que la miraba veía los ojos de Santiago, pero también por otras cosas. La forma en que inclina la cabeza cuando está pensando, el hoyuelo en la mejilla izquierda, hasta la manera en que se enoja cuando algo no le sale como quiere». «¿Y nunca tuviste dudas?»,
¿Nunca pensaste en contactarlo? Miles de veces, especialmente cuando ella estaba pequeña y me preguntaba por su papá. Pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que me rechazara otra vez, de que le dijera que no era su hija, de que sus padres hicieran algo peor que la primera vez. Valentina, que había estado escuchando la conversación mientras se ponía su vestido color lila, se acercó a su madre. «Mami, ¿te arrepentís de no haberle dicho antes a mi papá que yo existía?» Era una pregunta profunda para una niña de 12 años, pero Esperanza había aprendido que su hija había madurado más rápido de lo normal debido a las circunstancias que habían vivido. «No me arrepiento», respondió después de pensarlo cuidadosamente, «porque todo pasó en el momento exacto en que tenía que pasar. Si hubiera sido antes, tal vez tu papá no habría estado listo para ser el papá maravilloso que es ahora. Y si hubiera sido después, no habría habido después, mi amor, porque vos fuiste quien lo reconoció en la calle. Vos fuiste quien hizo que todo esto fuera posible». A la 1 de la tarde, Santiago regresó al apartamento para almorzar juntos por última vez como familia no casada. Había una energía especial en el ambiente, como si todos fueran conscientes de que estaban viviendo las últimas horas de una etapa de sus vidas. «¿Ya están listos para ser oficialmente una familia?», preguntó Santiago, observando a sus dos mujeres arregladas y radiantes. «Ya somos una familia», corrigió Valentina, «desde el primer día que llegaste a la casa. Hoy solo lo vamos a celebrar con una fiesta». La sabiduría de la niña nunca dejaba de sorprender a Santiago. Tenía razón. Habían sido una familia desde el momento en que decidieron estar juntos, mucho antes de cualquier ceremonia o papel legal. A las 2:30 llegó el carro que Santiago había contratado para llevar a las mujeres a la iglesia. Era un Mercedes-Benz clásico color blanco, elegante pero no ostentoso, decorado discretamente con flores blancas y cintas azules. «Es como de cuento de hadas», exclamó Valentina al ver el vehículo. «Vos sos como de cuento de hadas», le respondió Santiago abrazándola. «Mi princesa que me encontró cuando estaba perdido». Antes de separarse para dirigirse cada uno a la iglesia según la tradición, Santiago tomó las manos de Esperanza entre las suyas. «¿Estás segura?», le preguntó una última vez. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió ella sin dudar. «Te amo», le susurró al oído. «Yo también te amo. Y te voy a amar durante todos los días que me queden de vida». Santiago se dirigió a la iglesia en su propio carro, acompañado por Andrés, mientras que Esperanza y Valentina viajarían juntas 15 minutos después, siguiendo el protocolo tradicional. La iglesia de la Inmaculada Concepción estaba perfectamente decorada cuando Santiago llegó. Había arreglos florales en tonos blancos y azules en cada extremo de los bancos, velas encendidas que creaban una atmósfera cálida y acogedora, y música suave de órgano que llenaba el espacio sagrado con melodías apropiadas para la ocasión. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente. Santiago vio entrar a los compañeros de trabajo que realmente estimaba, a los primos que lo habían apoyado durante las épocas difíciles, a la hermana Lucía del colegio de Valentina, quien había insistido en asistir porque consideraba que era una celebración no solo del amor, sino de la importancia de la familia en la formación de los niños. Y finalmente, a las 3:45, llegaron sus padres. Don Eduardo y doña Patricia entraron a la iglesia con la elegancia natural de quienes habían asistido a cientos de eventos sociales importantes, pero había algo diferente en su actitud. No tenían la arrogancia habitual, sino una especie de nerviosismo que los humanizaba. Se acercaron a Santiago, que los esperaba de pie junto al altar. «Hijo», dijo don Eduardo extendiéndole la mano en un gesto formal pero cálido, «esperamos que seas muy feliz». «Gracias, papá». Doña Patricia lo abrazó brevemente, algo inusual en ella. «Ojalá que hayamos entendido todo mal desde el principio», le susurró al oído, «y que Esperanza sea realmente la mujer que mereces». Santiago la miró con sorpresa. Era lo más parecido a una disculpa que había escuchado jamás de su madre. «Lo es, mamá. Siempre lo fue». A las 4 en punto comenzó a sonar la marcha nupcial. Santiago sintió que el corazón se le aceleraba mientras se volvía hacia la entrada de la iglesia, esperando ver aparecer a su familia. Primero entró Valentina, caminando lentamente y con concentración absoluta, tirando pétalos de rosa del camino exactamente como habían practicado. Estaba radiante en su vestido lila,
con la pequeña corona de flores naturales que le había regalado María José, sonriendo con una felicidad que iluminaba toda la iglesia. Cuando llegó hasta donde estaba Santiago, se paró en puntillas y le susurró: «No se me olvidó tirar ni un solo pétalo. Hiciste un trabajo perfecto, princesa». Y entonces apareció Esperanza en la entrada de la iglesia, del brazo de María José, quien había asumido el papel de acompañante familiar. Santiago sintió que se le cortaba la respiración. Esperanza llevaba un vestido sencillo pero elegante, de color blanco marfil, que realzaba su belleza natural sin parecer ostentoso. Su cabello estaba recogido en un peinado clásico con algunas flores pequeñas, y en su rostro había una serenidad y una felicidad que la hacían lucir 10 años más joven. Mientras caminaba lentamente por el pasillo central de la iglesia, Santiago no podía apartar los ojos de ella. Era la misma mujer de la que se había enamorado hace 17 años en la universidad, pero también era alguien completamente nuevo, una mujer que había luchado, que había sufrido, que había criado una hija extraordinaria en condiciones imposibles y que había mantenido intacta su capacidad de amar. Cuando llegó hasta él, María José ceremoniosamente puso la mano de Esperanza en la mano de Santiago. «Cuídala como se merece», le dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que los primeros invitados pudieran escucharla. «Con mi vida», respondió Santiago solemnemente. El padre Martínez, un sacerdote joven que Santiago había conocido a través de la hermana Lucía, comenzó la ceremonia con palabras que había preparado específicamente para esta familia particular. «Estamos aquí reunidos», comenzó, «no solo para celebrar la unión de Santiago y Esperanza, sino para bendecir oficialmente una familia que ya existe en el corazón, una familia que se encontró contra todas las probabilidades, que se escogió mutuamente, a pesar de las dificultades, y que nos enseña que el amor verdadero siempre encuentra el camino para reunir a las personas que están destinadas a estar juntas». Santiago miró hacia los bancos y vio las caras de las personas que había elegido para compartir ese momento. Sus padres, que por primera vez en años lo miraban con orgullo sin reservas. Los amigos que habían apoyado su decisión de cambiar radicalmente su vida. Los familiares de Esperanza, que lo habían aceptado como parte de su familia con una generosidad que lo conmovía profundamente. Y sobre todo, vio a Valentina parada al lado del altar con su vestido lila y su corona de flores, sonriendo como si fuera la persona más feliz del mundo entero. «Santiago», continuó el padre Martínez, «¿prometes amar y respetar a Esperanza todos los días de tu vida? ¿Prometes ser no solo su esposo, sino también el padre que Valentina merece?» «Sí, prometo», respondió Santiago, con una voz tan firme que resonó por toda la iglesia. «¿Prometes que tu familia será tu prioridad antes que el trabajo, antes que las expectativas sociales, antes que cualquier otra cosa en el mundo?» «Sí, prometo», repitió, y esta vez miró directamente a sus padres mientras lo decía. «Esperanza», se volvió el sacerdote hacia ella, «¿prometes amar y respetar a Santiago todos los días de tu vida? ¿Prometes construir con él un hogar donde Valentina pueda crecer rodeada del amor de ambos padres?» «Sí, prometo», respondió Esperanza, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. ¿Prometes que perdonarás las equivocaciones del pasado y que construirás el futuro basándote en el amor y en la esperanza? «Sí, prometo». El padre Martínez se volvió hacia Valentina. «¿Y vos, Valentina, prometes ser la hija amorosa que has sido hasta ahora y ayudar a tus padres a construir una familia feliz?» Valentina asintió solemnemente. «Sí, prometo. Y también prometo seguir siendo la niña que encontró a mi papá en la calle y que hizo que todos nos encontráramos». Toda la iglesia se rió suavemente ante la respuesta espontánea de la niña, pero había lágrimas en muchos ojos porque todos entendían que esas palabras inocentes resumían perfectamente todo lo que había hecho posible ese momento. Era el momento del intercambio de anillos, pero primero Santiago tenía una sorpresa que había guardado hasta el último momento. Sacó de su bolsillo no 2 anillos, sino 3. «Esperanza», dijo, «este anillo representa mi promesa de amarte para siempre». Le puso en el dedo un anillo sencillo pero hermoso, de oro blanco con un diamante pequeño pero brillante. «Santiago», respondió ella,
Este anillo representa mi promesa de construir contigo la familia que siempre soñamos. Le puso un anillo de oro blanco clásico, elegante en su sencillez. Entonces Santiago se volvió hacia Valentina. «Y este», dijo sacando el tercer anillo, «es para vos, princesa. Es tu anillo de hija, para que nunca olvides que sos la persona más importante en nuestras vidas». Era un anillo pequeño, apropiado para una niña de 12 años, de oro blanco con una pequeña amatista violeta en el centro. Valentina extendió la mano izquierda y Santiago le puso el anillo en el dedo anular, en el mismo dedo donde algún día llevaría un anillo de compromiso de alguien que la amara tanto como él la amaba. «Ahora», declaró el padre Martínez, «por el poder que me confiere la Iglesia y las leyes de Colombia, los declaro marido y mujer. Santiago puede besar a la novia». El beso que siguió fue delicado, lleno de promesas, y duró lo suficiente como para que toda la iglesia prorrumpiera en aplausos. Pero cuando se separaron, en lugar de volverse hacia los invitados, los tres se abrazaron juntos, formando un círculo perfecto de amor que incluía a la niña que había hecho todo posible. «Somos una familia», susurró Valentina en el oído de sus padres. «Para siempre», confirmaron Santiago y Esperanza al unísono. Y en ese momento, con el sol de la tarde filtrándose a través de los vitrales coloridos de la iglesia colonial, los tres supieron que habían encontrado exactamente lo que habían estado buscando durante toda la vida, aunque no siempre hubieran sabido que lo estaban buscando. La búsqueda había terminado. La vida en familia apenas comenzaba. La recepción en el Hotel Boutique de la Zona Rosa era exactamente lo que Santiago había imaginado. Íntima, elegante, pero sobre todo llena del calor humano que surge cuando las personas genuinamente se alegran por la felicidad de otros. El salón estaba decorado con flores colombianas, orquídeas, alstroemerias y rosas, creando un ambiente que celebraba tanto el amor como las raíces culturales de la nueva familia. Valentina fue sin duda la estrella de la fiesta. Había perdido completamente la timidez inicial y se movía entre los invitados como una anfitriona natural, contándole a todo el que quisiera escuchar la historia de cómo había encontrado a su papá en la carrera séptima. Cada narración era ligeramente diferente, pero siempre terminaba con la misma frase: «Y ahora somos la familia más feliz del mundo». «Esa niña va a ser política o empresaria», le comentó Andrés a Santiago mientras observaban a Valentina Charm, a un grupo de invitados que la escuchaban embelesados. «Tiene un carisma natural increíble. Puede ser lo que quiera ser», respondió Santiago con orgullo paternal. «Ahora tiene todas las oportunidades del mundo». La mesa principal estaba presidida por los recién casados y Valentina, pero Santiago había insistido en que también se sentaran allí los padres de ambos. En don Eduardo y doña Patricia, por supuesto, pero también María José representando a la familia de Esperanza, y sorprendentemente la hermana Lucía, a quien Valentina había insistido en incluir porque es como mi segunda mamá en el colegio. Durante la cena, Santiago se puso de pie para hacer un brindis que había preparado cuidadosamente. «Amigos, familia», comenzó alzando su copa de champán. «Hace exactamente 4 meses, yo era un empresario exitoso que había construido una vida cómoda pero vacía. Tenía dinero, tenía reconocimiento profesional, tenía todo lo que la sociedad considera importante para ser feliz». Hizo una pausa y miró a Valentina y Esperanza. Pero no tenía lo único que realmente importa. No tenía familia, no tenía amor verdadero, no tenía propósito real en la vida. Doña Patricia se removió ligeramente en su silla, reconociendo la crítica implícita al estilo de vida que ella había promovido para su hijo. Un día, una niña extraordinaria de 12 años tuvo el valor de gritarle «Lo conozco» a un extraño en la calle. Esa niña no sabía que me estaba salvando la vida. Santiago se volvió hacia Valentina, quien lo miraba con absoluta concentración. «Valentina, vos no solo encontraste a tu papá ese día, vos encontraste al hombre que yo debería haber sido siempre. Me enseñaste que el éxito real no se mide en dinero, sino en cuánto amor podés dar y recibir. Me enseñaste que la familia no es un lujo, sino una necesidad básica del alma». Los ojos de varios invitados comenzaron a humedecerse. «Y Esperanza», continuó volviéndose hacia su esposa,
Vos me enseñaste que el verdadero coraje no es hacer negocios arriesgados o tomar decisiones empresariales difíciles. El verdadero coraje es criar una hija extraordinaria en condiciones imposibles, sin perder nunca la bondad, la dignidad o la capacidad de amor. Esperanza ya lloraba abiertamente, pero eran lágrimas de felicidad absoluta. Por eso quiero hacer un anuncio público en este día tan especial, declaró Santiago, y todos los presentes se inclinaron hacia adelante con curiosidad. A partir del próximo mes, nuestra empresa va a lanzar un nuevo proyecto que se va a llamar Fundación Familias Unidas. Va a ser un programa integral de vivienda, educación y oportunidades laborales para familias que, como la mía, han pasado por momentos difíciles, pero tienen la fortaleza para salir adelante cuando se les da una oportunidad real. El salón entero estalló en aplausos. Andrés silbó con admiración y varios invitados se pusieron de pie para ovacionar la decisión. La primera beneficiaria va a ser doña Carmen, la señora que cuidó de Valentina y Esperanza en los momentos más difíciles, continuó Santiago. Porque una sociedad que no cuida a sus miembros más vulnerables es una sociedad que se está traicionando a sí misma. Don Eduardo, quien había estado escuchando en silencio, se puso de pie lentamente. Toda la atención se concentró en él, porque todos sabían que su relación con la decisión de Santiago había sido compleja. «Hijo», dijo con voz clara, «durante 40 años dirigí una empresa pensando solo en las ganancias. Construí edificios, desarrollé proyectos, acumulé riqueza, pero nunca construí esperanza, nunca desarrollé amor. Nunca acumulé orgullo por haber hecho algo realmente importante en el mundo». Se volvió hacia Esperanza y Valentina. «Esperanza, Valentina, nosotros nos equivocamos hace 13 años. Nos equivocamos feo. Y nos estamos equivocando ahora también si no reconocemos que ustedes no solo completan a Santiago, sino que lo han convertido en un hombre mejor». Doña Patricia se puso de pie al lado de su esposo, claramente nerviosa, pero decidida. «Valentina», dijo dirigiéndose directamente a su nieta, ¿podrías enseñarme a ser una buena abuela? La pregunta era tan vulnerable, tan genuina, que toda la tensión acumulada durante meses se disolvió instantáneamente. Valentina se levantó de su silla y caminó hacia doña Patricia. «Claro, abuela», respondió con naturalidad. «Ser abuela es fácil. Solo tenés que quererme mucho y contarme historias y darme dulces a veces cuando mi mamá no esté mirando». La risa que siguió fue tan espontánea y liberadora que marcó oficialmente el final de la Guerra Fría familiar y el comienzo de una nueva etapa de unidad. Cuando la música comenzó para el primer baile, Santiago y Esperanza se dirigieron al centro del salón. Santiago había elegido La Gota Fría de Carlos Vives, no solo porque era una canción hermosa, sino porque representaba la cultura colombiana que quería que Valentina conociera y valorara. Mientras bailaban, Esperanza le susurró al oído a Santiago: «¿Te acordás cuando bailamos esta misma canción en la universidad? ¿Cómo me voy a olvidar? Ahí fue cuando me enamoré de vos para siempre. ¿Y ahora? Ahora me enamoro de vos otra vez cada día». Terminaron el primer baile con todos los invitados aplaudiendo, pero inmediatamente Valentina se unió a ellos en la pista y los tres bailaron juntos, vallenato, salsa y hasta un poco de merengue que María José había insistido en poner en honor a sus raíces costeñas. Más tarde en la noche, cuando la fiesta comenzaba a relajarse y los invitados conversaban en grupos pequeños, Santiago encontró a sus padres sentados con Esperanza y Valentina, viendo fotos familiares en el celular de su nuera. ¿De verdad Santiago era tan flaco cuando era chiquito?, estaba preguntando Valentina, señalando una foto de su padre a los 12 años. «Más flaco que vos», confirmó don Eduardo con una sonrisa genuina. «Y igual de terco». «¿Terco yo?», protestó Valentina con coquetería. «Sí, señorita», dijo doña Patricia, quien claramente estaba empezando a encontrar su papel de abuela. «Tercos los Delgado de generación en generación». La naturalidad de la conversación le confirmó a Santiago que habían logrado algo que parecía imposible: crear una familia extendida donde todos se sentían incluidos y valorados. A las 10 de la noche, los recién casados y Valentina se despidieron de los invitados y regresaron al apartamento, que ahora era oficialmente su hogar familiar. Santiago había decidido que no habría luna de miel tradicional sin Valentina, porque su objetivo
era fortalecer a la familia completa, no solo la relación de pareja. En cambio, había propuesto, vamos a hacer una luna de miel familiar el próximo mes. 15 días en San Andrés, conociendo el mar, construyendo castillos de arena y aprendiendo a ser una familia en vacaciones. Valentina había gritado de emoción porque nunca había visto el océano, y Esperanza había llorado de felicidad porque por primera vez en la vida iba a viajar por placer, no por necesidad. Esa noche, cuando Valentina ya estaba dormida en su cuarto, Santiago y Esperanza se sentaron en la terraza del apartamento como habían hecho tantas veces durante las semanas anteriores, pero ahora con anillos de matrimonio en sus dedos. ¿Era todo lo que habías soñado?, preguntó Santiago. Era más, respondió Esperanza, porque yo había soñado con casarme contigo, pero nunca había soñado con verte siendo el papá de Valentina. Y eso ha sido lo más hermoso de todo. ¿Cómo conseguiste que fuera tan especial? Tan madura pero tan niña al mismo tiempo, tan inteligente pero tan bondadosa. No fui solo yo, respondió Esperanza honestamente. Valentina siempre fue especial. Yo solo traté de no arruinar lo que ya venía perfecto de fábrica. Permanecieron en silencio por unos minutos, mirando las luces de Bogotá que se extendían hasta el horizonte. Santiago, dijo Esperanza de repente, hay algo que quiero decirte. ¿Qué cosa? Gracias. Gracias ¿por qué? Por no haber cambiado de opinión, por no haberte arrepentido cuando supiste toda la verdad, por habernos elegido todos los días desde que nos encontraste. Santiago se volvió hacia ella en la silla. Esperanza, vos y Valentina no son algo que elegí, son algo que recuperé, son la parte de mi vida que estuvo perdida durante 13 años. No hay de qué agradecer. 2 años después, la Fundación Familias Unidas había construido más de 200 casas dignas en diferentes sectores de Bogotá y había ayudado a más de 500 familias a encontrar empleo estable. Santiago había descubierto que usar su experiencia empresarial para generar impacto social le daba más satisfacción que cualquier ganancia monetaria que había obtenido en el pasado. Valentina, ahora de 14 años, era estudiante destacada en el Colegio Santa María de Los Ángeles y había desarrollado una pasión especial por las matemáticas y la justicia social. Frecuentemente acompañaba a Santiago a las entregas de casa de la fundación y siempre se las arreglaba para conectar con los niños beneficiarios de una manera que dejaba a todos los adultos sorprendidos por su empatía natural. Esperanza había terminado su carrera de enfermería y trabajaba en la clínica gratuita que la fundación había establecido en uno de los barrios populares del sur de Bogotá. Se había convertido en una líder comunitaria respetada, y su historia personal le daba credibilidad para trabajar con familias que enfrentaban dificultades similares a las que ella había vivido. Los abuelos Delgado habían descubierto los placeres de la abuelidad y visitaban regularmente a la familia. Doña Patricia había desarrollado una relación especial con Valentina, a quien le enseñaba piano todos los sábados, mientras que don Eduardo había asumido el papel de mentor en los estudios de matemáticas de su nieta. Un domingo por la mañana, mientras desayunaban en familia como habían hecho durante 2 años, Valentina hizo una pregunta que los tomó por sorpresa. «Papá, mamá, ¿puedo contarles algo que estuve pensando?» «Por supuesto, princesa. He estado pensando en escribir un libro sobre nuestra historia». Santiago y Esperanza se miraron con curiosidad. «¿Un libro sobre nosotros?» «Sí, sobre cómo una niña pobre encontró a su papá rico en la calle y cómo los 3 aprendimos que la familia no es sobre tener dinero o casa bonita, sino sobre elegirse todos los días». «¿Y cuál sería el título de ese libro?», preguntó Esperanza. Valentina sonrió con esa combinación de sabiduría y travesura que la había caracterizado desde pequeña. «Te conozco», porque esas fueron las palabras mágicas que cambiaron nuestras vidas. «Y porque ahora, después de 2 años, realmente te conozco, papá. Conozco tu corazón, conozco tus sueños, conozco lo mucho que nos amas. Y vos también nos conocés a nosotras». Se levantó de la mesa y abrazó a sus padres. Y quiero que el libro termine con esta frase. A veces, para encontrar todo lo que siempre quisimos, solo necesitamos tener el valor de gritar «Te conozco» a la vida y confiar en que la vida nos va a reconocer también. Santiago sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas por enésima vez desde que conocía a su hija. «Valentina, eres la escritora más sabia que conozco.
Y vos eres el mejor papá del mundo, respondió ella, aunque hayas llegado un poquito tarde. Se rieron juntos, como habían aprendido a reírse de las dificultades del pasado, ahora que tenían la seguridad del presente y la esperanza del futuro. Esa tarde, los tres salieron a caminar por el centro histórico de Bogotá, como solían hacer los domingos. Pasaron por la carrera séptima, por el lugar exacto donde Valentina había gritado «Lo conozco», 2 años atrás. ¿Se acuerdan?, preguntó Valentina señalando la acera. «Como si fuera ayer», respondió Santiago. «Fue el día más importante de nuestras vidas», añadió Esperanza. «No», corrigió Valentina con esa sabiduría que la caracterizaba. «Fue el primer día de nuestras vidas de verdad». Continuaron caminando, tomados de la mano los tres, como la familia que siempre habían estado destinados a ser. Una familia que se había encontrado contra todas las probabilidades, que había elegido el amor por encima del miedo y que había demostrado que a veces los finales más hermosos empezcan con los comienzos más inesperados. Y en algún lugar de Bogotá, otras familias separadas por las circunstancias seguían esperando su propio momento de grito en la calle, su propia oportunidad de reconocimiento, su propia posibilidad de decir «te conozco» y descubrir que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa. Porque al final eso es lo que había aprendido la familia Delgado Morales, que el reconocimiento no es solo ver a alguien, sino decidir que esa persona pertenece a nuestra vida para siempre. Y cuando tomamos esa decisión con todo el corazón, los milagros dejan de ser imposibles y se convierten en inevitables. A veces, para encontrar todo lo que siempre quisimos, solo necesitamos tener el valor de gritar «te conozco» a la vida y confiar en que la vida nos va a reconocer también. Valentina Delgado Morales, 14 años.